bien difícil definir la poesía que uno hace en realidad, pero si me viera la obligación de hacerlo, tendría que decir catarsis. Mi poesía es una catarsis y está mi historia, están las cosas que me han ocurrido, las cosas que yo he acumulado en estos tantos años, no voy a decir cuántos. Por lo general, la gente le tiene un poco miedo a la poesía. La gente joven, sobre todo, le teme un poco a la palabra poesía. Pero una vez que nos acercamos, una vez que lo oímos, entonces en ese minuto entendemos que nosotros somos parte también de esa poesía. Hay mucha gente que está empezando a escribir, pero no se atreve a decir cosas porque le tiene miedo a las palabras, le tiene miedo a lo que van a decir los demás, le tiene miedo a lo que van a pensar cuando lean su trabajo. Es esa barrera que uno tiene que vencer, y una vez que la vences te lanzas con todo. Me llamo Francisca Díaz y estoy muerta. Desde 1961 estoy muerta. Sí, en ese tiempo ya nos aniquilaban. Antes también, siempre. La noche se abrió para recibirme. Amorosamente se abrió y me destejí. Busco en la memoria de mi hija, la menor, y no me encuentro. Me decían Panchita, ¿saben? Y me fui sin dar mi declaración. Claro, eran otros tiempos, dirán. Las mujeres no elevaban carteles, no marchaban, y nosotras, las muertas, iniciábamos. Mi madre murió en un femicidio y yo tenía 6 meses de nacida, 6 o 7 meses de nacida. Entonces yo creo que inevitablemente tu niñez te marca, de alguna manera te marca. Creo que la timidez excesiva que yo tuve fue producto de eso también, esa inseguridad de no saberse, no saber dónde estás, en qué lugar estás en el mundo. Los años han ido obviamente borrando, han ido suavizando. Con los años también me reencontré con mis hermanos, éramos 8 hermanos. No dejaba de ser una situación triste, terrible. Y con los años nos encontramos, nos volvimos a reunir. Creo que la vida es tan linda que se encarga de colocar cada cosa en su lugar. Y cada uno de nosotros está en el lugar que tenía que estar. La poesía fue liberadora para mí, me permitió sacar el dolor, el miedo que yo tenía dentro. La poesía siempre es liberadora. En todo minuto, cuando nos subimos al bus, cuando hablamos con el chofer, cuando hablamos con la mamá en la mañana, en todo minuto estamos usando palabras y la poesía está compuesta de palabras. Por lo tanto, quizás todos tengamos en el corazón un poeta, solamente que nos da un poco de miedo dejarlo salir. Hay que vencer la timidez. A mí me ocurrió, o sea, yo me demoré muchísimos años en vencer esa timidez, en lograr sacar lo que tenía dentro. Y una vez que lo hice, me di cuenta que yo estaba en lo mío, estaba como navegando en mis aguas.
Sabes que es impactante de pronto que tú vas a colegios donde nunca ha ido un poeta, esa es la realidad. Hay colegios lejanos, a mí me tocó, por ejemplo, ir a Primeragua acá en Penco y yo quedé impactada realmente, porque nunca habían escuchado en vivo un poeta, nunca habían sentido lo que significa una lectura poética, por ejemplo. Yo vi a mujeres que se le caían las lágrimas porque pensaron que iban a pasar por esta vida sin siquiera saber y sentir esas cosas. La dama dice que no sabe, jura que no sabe, y le creo, porque el aroma aún está dentro de ella, no ha sido derramado en batalla. Tan naranja la niña, con los muslos fervorosos, cerrados, con la falda pegadita a la rodilla, para evitar que entren malos pensamientos. Muchas veces ocurre que se pierden grandes poetas porque no son capaces de mostrar a los demás su trabajo. Por eso son importantes los talleres. Yo creo mucho en los talleres. Creo que el taller permite que el joven, el adulto, sea capaz de romper ese cascarón en el que está metido y sacar a la luz su palabra. Entonces la poesía, imposible sacarla de nuestras vidas, imposible sacarla del ámbito político, imposible sacarla del ámbito social. Además te produce ese cambio interior, es como la música clásica, de tanto oírla se te va metiendo en el corazón, en el cerebro, no sé, y es parte tuya. Con la poesía ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo no esté, cuando ya sea, no sé, polvo de estrella, como dicen por ahí, alguien en algún minuto va a abrir un libro de la Tati Torres, alguien me va a leer, me va a traer a la vida también, donde mi alma y el alma de alguien, de una mujer, de un niño, de un joven, se junten, y sería grandioso.